Bueno, estimado alumno, ha llegado al cierre de nuestras clases de español ETEC Idiomas Módulo 1. En ella, haremos un repaso en todo lo que ya estudiamos, así que podrás aclarar y recordar los principales temas para que hagas el examen final en el polo. Nuestros compañeros Rita y Daniel terminan su viaje en Galápagos, Ecuador. No obstante, tus estudios no finalizan por aquí, pues tu jornada en lengua española debe seguramente continuar. En la primera clase, aprendimos los saludos formales e informales. ¿Te recuerdas? Si trato a alguien con formalidad, digo, buenos días, ¿cómo está usted? El verbo se conjuga en tercera persona, usted. Ya si la trato con informalidad, un amigo, un compañero, yo puedo decirle, hola, ¿qué ondas? ¿Cómo estás? O sea, utilizo el tú, que es la conjugación de segunda persona. También aprendiste las letras del alfabeto. ¿Recuerdas la letra que solo existe en español? ¿Ah? ¿Cuál es? La ñ. La ñ de niño, Núñez, España. Hay dígrafos que son específicos como la ch, de chico, Chile, mucho. Y la letra L, de llamar, amarillo, llanto, llanto, llanto. ¿Te recuerdas que los sonidos pueden ser de maneras distintas? La R doble, que necesita ser pronunciada vibrando la lengua, como en carro, perro, que es distinto de la palabra que posee solamente una R, pues en este caso se pronuncia menos vibrante, como en pero, caro. Ratón. ¿Recuerdas que en español no existe dois S, C cedilha, LH, NH? No existe. Dale. En la segunda clase, aprendiste los pronombres interrogativos, los cuales deben venir con la tilde, indicándole que es para indicar preguntas. Observen los slides. Acompañe conmigo. Bueno, aquí tenemos los pronombres interrogativos. ¿Has visto que en lengua española existe el signo de interrogación, lo cual debo utilizarlo antes de cabeza abajo y después normal como utilizamos en portugués? Este signo es muy importante en español. Observa que aquí he utilizado antes y aquí después de la pregunta. ¿Para qué sirve este signo? Para indicar desde el principio de la frase, desde el empiezo, que es una pregunta. Entonces, los pronombres interrogativos siempre vienen con la tilde. ¿Por qué ellos vienen con la tilde? Para diferenciarlos de los pronombres relativos. Entonces, los pronombres interrogativos vienen con tilde. Luego, cuando voy a hacer preguntas, así debo hacerla. ¿Qué haces? Entonces, el pronombre que se refiere de una manera general. ¿Qué haces? Es la misma cosa de decir lo que tú haces. También puede decir, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? El pronombre interrogativo es ¿cuál? Otro pronombre interrogativo es ¿cómo? ¿Cómo haces para viajar a Perú? Este pronombre interrogativo es la misma cosa que de manera que quiere decir, ¿cuál es la manera que tú utilizas para viajar a Perú? Entonces, utilizo ¿cómo? Y el pronombre interrogativo ¿quién? El pronombre interrogativo ¿quién? Se refiere siempre a persona. Y en español hay la forma plural de quién. Si aquí yo tengo, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién? Son personas, ¿no? Dale. ¿Cómo sería esta frase en plural? Sería así. ¿Quiénes son sus padres?
¿Por qué yo utilizo quiénes? Porque en lengua española el plural de quiénes, quiénes. Y cuando yo quiero indicar cantidad, yo pregunto, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos tenés? Es una pregunta. Yo quiero saber cuántos hijos. Si es 1, 2 o 3, entonces cuántos indica cantidad. Y el interrogativo ¿dónde? Siempre se refiere al lugar. ¿Dónde vives? ¿Dónde tú vas o dónde te vas? ¿Dónde estudias? Entonces, el interrogativo ¿dónde? Que lleva tilde en la letra O, siempre indica lugar. Y si tú quieres saber el porqué, la finalidad de algo, tú preguntas, ¿por qué no trabajas por la noche? ¿Por qué no trabajas por la noche? Se escribe en separado y lleva tilde para indicar que es una interrogación. Dale. Y el interrogativo ¿cuándo? Cuando se refiere al tiempo. Entonces yo digo, ¿cuándo viajas al Perú? Yo quiero saber cuál es el tiempo que viajas al Perú. Si es lunes, martes, esta semana, mes que viene, año que viene. Porque cuando se refiere a tiempo. Muy bien. Aquí están los interrogativos, los cuales siempre deben venir con la tilde para indicarle que son pronombres para hacer preguntas. Muy bien. También has aprendido cómo usar el verbo tener para indicar posesión. Ejemplo. En esa galería tiene 21 cuadros de Frida Kahlo. Yo tengo 2 billetes para La Paz. Aprendimos en aquel entonces las palabras heterogenéricas. ¿Qué son las heterogenéricas? Aquellas palabras que tienen su género distinto de las palabras en portugués si las comparamos. A recordar en el slide conmigo. Aquí tenemos los heterogenéricos. Hetero en español, el prefijo hetero quiere decir diferente. Genérico, género. Entonces, palabras que poseen género diferentes. Si la comparamos en el portugués. Si comparamos el portugués con el español. Observe. La alarma. La nariz. La crema. La miel, la sal, el puente. Entonces, aquí arriba nosotros tenemos las palabras que en español son femeninas y en portugués serían masculinas. Ahora, en español, las que son masculinas y en portugués son femeninas. A ver, repite conmigo. El puente, el origen, el árbol. Y la palabra legumbre. Observe que yo he puesto aquí en rojo para hacer un destaque, para señalar esta palabra. ¿Por qué? En lengua española las palabras que terminan en umbre son femeninas. A ejemplo de la legumbre, que en portugués sería o legume. Y palabras terminadas en age en lengua española son masculinas. Yo digo el mensaje, el maquillaje, el equipaje. Dale. Entonces, palabras terminadas en umbre son femeninas, legumbre, costumbre, cumbre, y palabras terminadas en age son masculinas. Mensaje, el equipaje, el maquillaje. Muy bien, chico. Y otro tema muy importante son los numerales cardinales, los cuales poseen especificidades, adecuaciones muy propias de lengua española, en la lengua española. Vamos a recordarlos. Acompañe conmigo. Aquí tenemos los numerales cardinales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, después del 10, repite. 11, 12. Observe essa palavra, doce. Existe essa palavra doce em português? Sim, existe. É um tipo de comida, um alimento, não? Em português decimos doce de leite, doce de goiaba.
Y en español, si la palabra doce es el numeral, ¿cómo yo digo, por ejemplo, el alimento? Yo digo así, observe, dulce, dulce de leche, dulce de guayaba. Observe? Bueno, acompañe de nuevo, siguiendo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien. 20. Repite. 20. 20, chico. La letra I viene después de la letra E. Cuidado para no confundirse y poner viente. Los alumnos suelen hacerlo. Entonces lo correcto es 20 con la letra I después de la letra E. Observe. Del número 21 hasta el 29 en lengua española se escribe todo junto. Porque en portugués se escribe separado. En portugués decimos 21, 22, 23. En lengua española no, se escribe todo junto. 21, 22, 23 y así por delante. Observe que la letra E de la palabra 20 se transformó en letra I. Se ha transformado en letra I. 21, repite conmigo. 22, 23, 24, 29. Y después del 29, yo tengo 30. Ahora sí. Después del numeral 30, yo voy a separar las decenas y las unidades por Y. Solamente después del 30 que yo voy a separarlos por Y. Entonces, ¿cómo sería este numeral? 31, 32 y así por delante. ¿Y cómo sería 40? ¿Cómo sería este numeral? 40. 48. Y este, 49, 50, 60. Recordando que 60 en español se escribe solamente con una S, porque en lengua española no existe ese doble. 70, observe que es 70 y no 70. El numeral 7, yo digo 7, pero esta decena yo digo 70. 80, 90, 100. Perfecto, ahí están los numerales cardinales. Observe que desde el número 21 hasta el 29 se escribe junto. A partir del 30 se escriben separado por Y. Muy bien, ahí están. Dale. También estudiaste los numerales ordinales. Y lo que no puede olvidar es que el numeral primero y tercero sufren, ¿cómo se dice? Apócope. Es decir, que pierden la última letra cuando están antepuestos a palabras masculinas en singular. Observe el modelo. Me voy al primer piso del edificio. Si en lugar de la palabra edificio, que es una palabra masculina, hubiera una palabra femenina, ejemplo, persona, la palabra persona, yo utilizaría primera, ejemplo, soy la primera persona de la fila. Luego, yo debo decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, pero, primer y tercer, si el ordinal sigue por la palabra masculina en singular. Dale, no olvides. Y en la clase número 4, en esta clase aprendimos los grados de parentesco. ¿Te recuerdas? Vamos a ver. Yo voy a preguntarte y me contestas. Observes, fíjate. ¿Quién es el esposo de tu madre? ¿Quién? Tu padre. Muy bien. De nuevo, yo voy a hacer la pregunta y tú vas a contestar. Lo que el hijo de tu madre es tuyo. ¿Ah? Dime. Hermano. Dale, muy bien. Y el padre de tu padre, lo que es tuyo. 1, 2, 3. ¿Ya sabes? Abuelo. Claro que sí. Estupendo, querido alumno. ¿Y la esposa de tu abuelo? ¿Es tu abuela?
Genial, chico. Ahora, vamos a ver. La hermana de tu madre es tu tía. Claro que sí. ¿Y los hijos de tu tía? ¿Lo que son tuyos? Los hijos de tu tía son tus primos. Perfecto. ¿Viste cómo tú sabes? E quando trabalhamos esse tema, estudamos os possessivos e os demonstrativos. Se trata de um conteúdo muito importante, pois eles podem exercer a função de adjetivos ou de pronombres. Te sugiero que vayas en la clase número 4, que está allá en la plataforma, para recordar ese tema. ¿Está bien? Vaya. Va. En la clase número 6, ¿has visto cuáles palabras las utilizamos para indicar que vas a utilizar un medio de transporte? Se dice agarrar, tomar, coger. Tomamos um táxi na Avenida Corrientes ou agarramos o subte na Estação Flores. Viste que o verbo coger é mais utilizado em Espanha e em alguns países de Latinoamérica, a exemplo de Argentina e Uruguai. Essa palavra se usa com uma conotação grosseira e não va bem utilizá-la para indicar que vas a tomar um coletivo, ¿viste? Claro. Entonces, y en la clase octava, ¿has conocido las formas de hablar sobre las horas, los días de la semana? ¿A recordarlos? Conmigo, a ver. Aquí tenemos los días de la semana y las horas. ¿Cuál es el primer día de la semana, querido alumno? Domingo. ¿Y cuál es el último día de la semana? Sábado. ¿Y el segundo día de la semana es en homenaje a la luna? Lunes. El tercer día de la semana en homenaje al planeta Marte es martes. ¿Y el cuarto día de la semana? ¿Cómo se llama? Miércoles. Repite, miércoles. ¿Y el quinto día de la semana? En homenaje al planeta Júpiter, en homenaje, jueves, jueves. Y el último día de la semana, último día que yo digo así, el último día que normalmente nosotros trabajamos, porque el sábado ya es fin de, ¿no? Ya es fin de semana. Entonces, el último día de trabajo es viernes. Viernes. Entonces, aquí tenemos los 7 días de la semana, el primero y el último. Acompañen conmigo. Repite. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Dale. Y cuando estudiamos las horas, hemos aprendido que las horas en español se pregunta de una manera singular. Yo pregunto, ¿qué hora es? Y para contestar, yo puedo contestar en singular o en plural, depende de la hora. Ejemplo, si tengo aquí, ¿qué hora es esa? ¿Qué hora es? Yo digo, son 12:15. ¿Te recuerdas que yo voy a utilizar cuarto? Porque exactamente en el número 3 representa un cuarto de la hora. Entonces, cuando la manecilla de los minutos, o sea, el minutero está exactamente en el número 3, yo digo cuarto, son las 12:15. Son las 12:15. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra hora aquí. Aquí está. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 7:25. Son las 7:25. O yo puedo decir también, son las 19:25. O entonces, son las 7:25 de la
noche. O entonces, las 7:28 de la mañana. Muy bien. Ahora, para finalizar. Hemos aprendido que quando el minutero ultrapassa o numeral 6, que representa exatamente a mitad de la hora, media, eu vou dizer a hora seguinte menos lo que falta. Qual é a hora seguinte aqui, depois del 10? 11, não é verdade? Então, eu digo, que hora é? São 11 menos... Quantos minutos falta para ser a próxima hora? Quantos? 5, 10, 15, 20. Então, são as 11 menos 20. Aí eu posso dizer, são as 11 menos 20 de la noche, são as 11 menos 20 de la tarde, ou então, de la manhã, perdão, porque 11 horas só pode ser de la manhã ou de la noche, não? Ou então eu posso dizer, são as 11 menos 20, perdão, eu posso dizer, são as 23 menos 20, porque 23 representa exatamente a hora em formato de 24 horas. ¿Te recuerdas? Bueno, en el material hay más explicaciones sobre las horas. Y en la clase que yo ya he explicado también sobre las horas, tú puedes recordarlas. Perfecto. Bueno, también has avançado significativamente en el estudio de los verbos irregulares. Recuerda que son 3 grupos. Vamos a verlos. A ver conmigo los verbos irregulares. Aqui temos os verbos irregulares com diptongação. La E que se transforma em IE, la O que se transforma em UE e la E que se transforma em I. Exemplo, o verbo empezar. Eu digo, como seria yo? La E transforma em IE. Yo empiezo a entender as coisas. Sugiero, porque sugerir é um verbo que também, a letra E transforma em IE. Sugiero tomar providências. Outro exemplo. Pepe sugiere, quem é Pepe? Pepe é ele. Ele sugiere um bom restaurante chino para a celebração. Os verbos que la O transforma em UE. Contar. Como seria com yo? Yo cuento los días para las vacaciones. Dormir, yo duermo en el hotel el sábado próximo. Acostarse, que es el verbo reflexivo, o sea, que exige el pronombre complemento. Yo me acuesto, la O transforma em UE, temprano todos os dias. Eu vou dormir cedo todos os dias. E o verbo que la E transforma em I, por exemplo, o verbo pedir. Maria pide té. Diego sirve la leche. Medir, la E transforma em I. Tú no mides las consecuencias de lo que pediste. ¿Percibiste? Solo para hacer un repaso mismo. Entonces, ¿recuerdas que aprendimos a utilizar las formas muy y mucho? A ver, se usa muy antes de adjetivos y adverbios y mucho antes de sustantivos. A ver en los slides. A ver. Bueno, se usa muy antes de adjetivos y adverbios. Un adjetivo. ¿Cuáles son los adjetivos? Lindo, barato, caro. Entonces yo utilizo. Ese pantalón es muy lindo, es muy barato, muy caro. Se usa muy antes de adverbios, las palabras que indican tiempo, que indican lugar, ¿no? Me despierto muy tempranito. Me despierto muy tempranito. La exposición de Roberto Mamani, el boliviano, está muy cerca. El adverbio cerca que indica el lugar, entonces yo utilizo muy cerca, muy lejos. Perfecto. Y mucho. Yo siempre, gente, siempre utilizo mucho antes de sustantivos. Yo tengo muchos libros, muchos cuadernos, muchos amigos. Hay muchas personas. Gente, nunca se utiliza muy antes de sustantivo. Nunca. Yo no puedo decir nunca. Este hombre es, yo no puedo decir nunca. Este pantalón es mucho lindo. O por ejemplo, o decir, tengo muy libros, tengo muy cuadernos. No. Antes de sustantivos, yo utilizo
mucho. Mucho, en un lenguaje más coloquial, nos pasa la idea de cantidad. Mucho dinero, muchos libros, muchos amigos. Y se usa mucho después del verbo. Observe, leí mucho. ¿Cuánto? Canto mucho. Caminamos mucho. Tranquilo, ¿no? Esta parte es muy tranquila. A ver. Aquí tenemos las excepciones. Ahí ahora tienes que recordar. Cuando no se utiliza muy, cuando no se utiliza mucho, perdón, nunca se utiliza mucho antes de más, menos, perdón, nunca se utiliza muy. O sea, se utiliza mucho antes de más, menos, antes, después, mayor, menor, mejor, peor. Quiero mucho más. Mi plato tiene mucho menos. Llegué mucho antes, llegué mucho después, soy mucho mayor. Mi hermana Débora es mucho menor. Este recital fue mucho mejor. O sea, mejor no es adjetivo. Por la regla general, yo debería utilizar muy, muy mejor. Pero como mejor está en la excepción, yo utilizo mucho. Este recital fue peor que el otro. El mismo caso. Peor no es adjetivos. Sí. Debería utilizar muy peor, pero como peor está en la regla de las excepciones, yo utilizo mucho. Mucho peor. Perfecto. Entonces, siguiendo con nuestro repaso de lo que hemos estudiado en estos meses, hemos visto que los verbos más usuales que permiten expresar gustos y preferencias son gustar y preferir. El primero se conjuga de una forma muy especial, usando los pronombres personales. A recordarlos conmigo. Aquí tenemos el verbo gustar. Hemos aprendido que el verbo gustar es un poquito diferente porque él exige el pronombre complemento. Si yo voy a decir que a mí me gusta chocolate, yo digo me se refiere a yo. Yo digo, me gusta chocolate. Ahora, si la palabra, el sujeto, la palabra que sigue, lo que a mí me gusta, está en plural, por ejemplo, los chocolates, que está en plural, yo digo, me gustan chocolates. Porque el verbo gustar concuerda con el sujeto que viene después. La cosa que a mí me gusta. Si me gusta algo que está en singular, yo digo, me gusta la parilla. Si me gusta algo que está en plural, yo digo, me gustan las flores. Me gusta el chocolate, me gustan los chocolates. ¿Y tú? ¿Cómo sería? ¿Te gusta? Y ellos, ustedes, les gustan. Hemos aprendido también que el pronombre tónico, con preposición, es opcional. Yo puedo decir, a mí me gusta la parilla. O entonces simplemente yo puedo decir, me gusta la parilla. ¿Recordaste? Abajo, aquí, un poquito más abajo, tenemos los verbos que se conjugan parecido con gustar, que son los verbos apetecer, encantar, molestar, parecer, fascinar y caer bien. Vamos a utilizar el ejemplo en la primera persona. Yo voy a decir que a mí me encanta conocer los países extranjeros. Entonces, ¿cómo yo voy a decir? A mí me encanta conocer los países extranjeros. Molestar em espanhol é incomodar, né? Tipo assim, você está incomodando. Aí eu vou dizer, a mim me molesta as pessoas falsas. A mí me molestan las personas falsas. ¿Por qué yo voy a decir molestan? Porque lo que viene después son las personas. Entonces yo digo, a mí me molestan las personas falsas. Parecer, a mí me parece que este pantalón te cae muy bien. A mí me parece que este pantalón te cae muy bien. A mí me parece. ¿Por qué me parece? Lo que me parece que este pantalón te cae muy bien. Aprendiste que es muy tranquilo, ¿no? El verbo gustar es un verbo que es muy utilizado en lengua española y es muy tranquilo. Bueno,
En la clase 13, aprendimos cómo usar los verbos en futuro. Para indicar acciones futuras, puede usar el futuro imperfecto que se forma agregándole al verbo en infinitivo las desinências respectivas. Modelo. A ver, cantar. El verbo cantar está en infinitivo. Cantaré. Nosotros, comer, el verbo comer. Comeremos. Nosotros comeremos, ellas trabajarán el viernes, ¿no? Entonces, cantaré, comeré, trabajaré y así por delante. Otra manera que se puede usar para indicar el futuro es la perífrasis de futuro, que se forma con el verbo ir más a más verbo en infinitivo. Modelo. Voy a cantar en el teatro. Vamos a trabajar el viernes. Ellos van a ser libres. Y así por delante. Y en la 14ª clase, aprendiste sobre las partes del cuerpo. Vamos a recordarlas. Yo voy a enseñarte, yo voy a mostrarte y tú me vas a decir lo que es. ¿Qué es eso? La cabeza. ¿Qué es eso? El ojo. ¿Qué es eso? Son los ojos. ¿Qué es eso? La boca. ¿Qué es eso? El brazo. La mano. El codo. La pierna. Y así por delante. Son las partes del cuerpo, ¿no? A ver. Otro punto muy importante en lengua española es la posición de los pronombres complementos, antes o después del verbo. Bueno, si el verbo está conjugado, los utilizamos antes. Modelo. Me duele la cabeza. ¿Te quedas conmigo esta noche? Ella se llama Juana. Ya si el verbo está en infinitivo, gerúndio o imperativo afirmativo, o pronombre complemento debe venir junto a él. Ejemplo, quédate conmigo. Él está quedándose atrás. El tango de Gardel es muy romántico. Voy a cantarlo ahora para ti. Dale. Después de ese recorrido en los principales temas que hemos estudiado, en estos últimos meses te sugiero poner un poquito más de atención en los contenidos que te diré a continuación, pues los necesitará para hacer el examen final. Son estos los contenidos: artículos determinados e indeterminados, regla de eufonía, los posesivos y demostrativos, los verbos en presente de indicativo y también los verbos en futuro, apócope, verbo gustar, verbos reflexivos, el uso de muy mucho, las prendas de vestir, las frutas, numerales y las horas. Otra estrategia para prepararte bien para este examen final es buscar el profe tutor en el polo. Allá podrás sacar las dudas y aclarar los principales temas que pueden estar contemplados en la prueba. En ella evaluaremos las principales habilidades: análisis de texto, gramática, vocabulario y también la destreza auditiva, en que escucharás un texto y tras escucharlo señalará lo que pide la cuestión. Pienso que el profe tutor podrá indicarte los principales temas de lengua española, los temas los cuales son fundamentales para lograr proficiencia que deseas. Bueno, fue un gusto haber tenido la oportunidad de estar contigo en este fantástico viaje por Sudamérica. Y a partir de ella, compartí mis conocimientos de esa lengua tan encantadora que es hablada por casi todos los países de Latinoamérica. Y es la segunda más importante en el escenario comercial y turístico. Deseo suerte
Deseo suerte en tus estudios y que esta oportunidad sea el inicio de un aprendizaje constante en tu vida profesional y turística. Beso grande, un fuerte abrazo. Aquí seguro que tienes y siempre tendrás un compañero. Chao.